Era la gran ventaja con la que se suponía que Rusia siempre contaría. Un suministro casi interminable de soldados iba a paralizar a Ucrania. No importaba qué tan duro luchara Ucrania, la carne de cañón y el metal acabarían dándole la victoria a Rusia, como siempre había sido. Y Putin se aseguraría de eso canalizando miles de millones de dólares a los bolsillos de sus soldados. Pero algo grande se ha roto en el ejército ruso. El dinero ya no está surtiendo efecto, ya que posibles soldados rusos le están dando la espalda a Putin en masa. La última ventaja de Rusia se ha ido. La carne de cañón ya dice basta. Y mientras tanto, Ucrania está aprovechando su propia ventaja mientras los resultados del enfoque de Putin son cada vez menores. Este es el colapso de la guerra de Putin en tiempo real. Y todo esto debió haber sido muy diferente. Cuando Rusia invadió Ucrania, Putin realmente creía que su país tenía todo lo necesario para derrotar a la nación mucho más pequeña. Incluso después de que hicieran retroceder la operación militar especial inicial y que la conquista rápida se volviera una guerra total, Putin seguía confiado, ¿y por qué no? Las estadísticas de población y la actitud tradicional de Rusia ante la guerra jugaban a su favor. Los números decían todo lo que Putin debía saber. Ucrania tiene una población de alrededor de 40 millones. Rusia tiene más de 143 millones. Putin y sus compinches solo necesitaban ver que tenían más del triple de población. Aunque Ucrania se defendiera bien, esa desigualdad era clave para la estrategia ganadora que Rusia creía tener. No solo era cuestión de personas. La estrategia rusa garantizaría la victoria. A Putin no le importaba cuántos de sus 143 millones de habitantes murieran para lograr su objetivo. Sacrificarse por el ejército es la forma rusa de hacer las cosas. Como se dijo en la conversación de octubre de 2023, el autosacrificio es parte de la mitología cultural rusa. El medio dice que para Rusia, y especialmente para Putin y sus compinches del Kremlin, la muerte de un soldado no es una tragedia, es un paso más en un camino empapado de sangre hacia la victoria. Para algunos soldados que murieron por la causa de Putin, el orgullo fue un motor. Pueden caer en batalla, pero su sacrificio sirvió al objetivo colectivo de lograr lo que Putin se propuso. Se suponía que esta ventaja sería suficiente, pero después de 4 años y más de 1.38 millones de bajas, las normas culturales y la masa de carne que se supone debe impulsar la guerra de Rusia ya no están funcionando. La guerra de desgaste que Putin pensó que ganaría se ha invertido, y la ventaja en efectivos, que es lo último que Rusia realmente podía mantener sobre Ucrania, ya desapareció. No nos malinterpreten, Rusia aún tiene mucha gente. El problema de Putin es que esa gente ya no quiere pelear por él. A medida que avanzamos en 2026, surge una tendencia en el reclutamiento militar ruso que muestra que un problema que Putin pensó imposible comienza a afectarlo. En un informe del 14 de junio, CNN dice que la ventaja en efectivos de Rusia está empezando a disminuir y señala las tasas de reclutamiento voluntario de Rusia como la principal prueba de por qué ocurre eso. Ponte en el lugar de un civil ruso por un momento. Al caminar por la calle, ves anuncios animándote a ser un héroe para Rusia, participando en ese autosacrificio tan arraigado en tu cultura. Y para aumentar la presión que sientes, no es solo propaganda la que te están metiendo en la cabeza. Del otro lado del palo ruso está la zanahoria más tentadora que hayas visto. Se están ofreciendo enormes bonos de contratación de hasta $80,000, que es más de 4 veces lo que gana un ruso promedio en un año, justo frente a tus ojos. También te ofrecen un gran salario, y el ejército ruso promete decenas de miles de dólares para saldar tus deudas. Todo lo que tienes que hacer es firmar tu nombre en la línea de puntos. Hace 1 o 2 años, esta estrategia funcionó bien para Rusia. Se pensaba que vencer a Ucrania era seguro, así que se alistaban y cobraban, manteniendo un flujo constante de personal hacia el ejército ruso. Pero en 2026, la estrategia de propaganda más dinero en efectivo ya no está funcionando tan bien. El 10 de junio, Novaya Gazeta reveló que Rusia reclutó a 71.200 nuevos soldados por contrato durante los primeros 3 meses de 2026. Un número alto, claro, pero también el más bajo en 3 años para el primer trimestre del año, y acercándose peligrosamente a 20.000, menos que los 89.600 soldados por contrato que se alistaron en 2025. Este es el nuevo problema de personal de Rusia. No es que falte gente, sino que los rusos están abriendo los ojos ante la brutalidad atroz de la guerra iniciada por Putin. Lo que antes parecía inevitable ahora parece interminable, y los posibles soldados saben que ya no se enlistan para ganar una guerra. Se alistan para morir. Y ni todo el dinero del Kremlin basta para los miles de hombres que no quieren enfrentar el horror de los drones en Ucrania.
La escasez de reclutamiento por sí sola no prueba que la ventaja de personal de Rusia esté disminuyendo. 71.200 nuevos soldados sigue siendo mucha carne para enviar a la trituradora ucraniana. Detrás del colapso en el reclutamiento, hay un problema mayor que agrava los problemas de personal militar que Rusia no esperaba. Los títeres de Putin caen más rápido de lo que Rusia los reemplaza. El enfoque de Rusia de pagarle a la gente para que luche, en lugar de convencerla con algún argumento que hiciera que ir a Ucrania pareciera valer la pena, ya era un problema. Al combinarse con que Ucrania ahora es una máquina de matar más eficiente que nunca, resulta una catástrofe para Putin y sus ambiciones. Volvamos a esa cifra de 71.200 soldados reclutados por un momento. Esa cifra cubre el periodo entre enero y marzo de 2026. Durante estos 3 meses, las pérdidas de Rusia fueron de 89.000, según informó el medio United 24. Ya ves el problema aquí. El déficit de Rusia para el primer trimestre de 2026 asciende a 17.800 o un promedio de aproximadamente 5.933 por mes. Cada mes del primer trimestre de 2026, el ejército ruso acabó con varios miles de soldados menos respecto al mes anterior. Tampoco el segundo trimestre de 2026 está resultando mejor para Rusia. En abril, Putin perdió otros 35.000 soldados y mayo no se quedó atrás, ya que se sumaron otras 30.000 bajas a la lista. Si combinas esas dos cifras, obtienes 65.000, que son solo 6.200 menos que el reclutamiento de soldados contratados de Rusia para el primer trimestre de 2026. Y aún falta el resto de junio. Si hay otro mes con más de 30.000 bajas, Rusia sumará unas 100.000 pérdidas en el segundo trimestre y sigue sin resolver sus problemas de reclutamiento. El déficit solo va a aumentar. Y la ventaja numérica en tropas, que ya está disminuyendo, eventualmente colapsará por completo. Rusia intenta mentir para salir del problema en que se metió. Un informe del 10 de junio de UA News revela que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y uno de los portavoces favoritos de Putin, Dmitry Medvedev, afirmó el 30 de abril que el reclutamiento en Rusia se había disparado hasta 127.000 nuevos contratos, lo que equivale a más de 30.000 nuevos soldados por mes y apenas suficiente para mantenerse al ritmo de la tasa de bajas de Rusia. Sin embargo, los datos regionales obtenidos por el medio indican que hay una discrepancia del 10% entre la cifra de Medvedev y lo que muestran los datos regionales. El reclutamiento real de Rusia fue de unos 100.000 hasta finales de abril, según UA News. Si sumas los 35.000 soldados perdidos en abril a las 89.000 bajas del primer trimestre de 2026, obtienes 124.000, una escasez de 24.000 tropas durante los primeros 4 meses del año. Nigel Gould Davis, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, resume el problema de Rusia. Los rublos no ganan guerras, le dice a CNN. En otras palabras, Rusia está pagando a sus soldados para que luchen en lugar de inspirarlos con un objetivo en el que realmente crean que ayudará a Rusia o forzarlos a luchar mediante una movilización nacional. Y cuando toda la filosofía militar de un país se basa en el autosacrificio por el bien común, no darles a tus soldados ninguna razón para luchar más allá del sueldo que les ofreces terminará significando la ruina para la invasión de Ucrania por parte de Putin. Putin quiere evitar la movilización a toda costa. Él sabe que forzar a la gente a pelear en una guerra que inició y que lleva años aunque debía durar días, dañaría demasiado su imagen de supuesto hombre fuerte y protector de Rusia. El Kremlin sigue un plan más desesperado. Si no puede reclutar voluntarios dispuestos dentro de Rusia, los conseguirá de las prisiones, de los centros de detención para ebrios y del extranjero. El Atlantic Council dice que el Kremlin tiene como objetivo reclutar al menos a 18.500 extranjeros para el ejército ruso en 2026. Eso cubre medio mes de bajas y muestra que el Kremlin reconoce que su mejor opción es intentar ofrecer incentivos a quienes no han pasado 4 años viendo cómo su país es desmantelado por la desastrosa estrategia militar de Putin. Pero nada de esto resuelve el problema central de que la ventaja de personal de Rusia está disminuyendo. Pero el mayor problema para Putin es este. Por muy dañino que sea este problema de personal en el campo de batalla, es la forma en que el problema está afectando a Rusia internamente lo que realmente le va a pasar factura. Antes de entrar en detalle, este es The Military Show. Hay mucho más de donde salió esto, así que suscríbete si eres fan de la información que recibes de nuestro canal. Gould Davis señala que los problemas de reclutamiento del ejército ruso también afectan a los negocios en Rusia, no solo a la búsqueda de soldados para el frente. Dice que en Rusia tienen problemas para contratar personal.
Eso no debería sorprender a quien ha seguido lo que la directora del Banco Central de Rusia dice sobre los problemas laborales. A finales de abril, Elvira Nabiulina dijo que la reserva laboral de Rusia ha caído en alrededor de 2.5 millones de trabajadores desde que Putin lanzó la invasión. Más de la mitad de esa cifra se debe a las bajas en Ucrania, con cientos de miles sirviendo en el ejército o huyendo de Rusia para no morir por los drones ucranianos. Rusia maquilla esto diciendo que tiene bajo desempleo, lo cual es cierto, pero en realidad eso significa que su reserva de fuerza laboral está desapareciendo. Y según Euromaidan Press, la agencia de estadística Rosstat de Rusia dice que la fuerza laboral del país se reducirá en 1.4 millones más para finales de 2026, lo que pondrá aún más presión sobre un mercado laboral que ya no tiene suficientes trabajadores. A esto se suma que la industria de defensa, en la que Putin lo ha apostado todo, está empezando a tener dificultades. Esa industria está prácticamente a máxima capacidad. Rusia quiere que crezca, pero con la escasez interna de mano de obra y la necesidad de que al menos algunas personas trabajen en industrias distintas a las que existen para apoyar la guerra de Putin, no va a pasar mucho más allá de lo que ya estamos viendo. Desde octubre de 2025, comenzaron a verse señales de desaceleración en esta industria. Fue entonces cuando el Moscow Times informó que la producción de productos metálicos fabricados había caído un 1.6% en septiembre de 2025 en comparación con el año anterior. El medio dice que el crecimiento en esta área había sido del 26.4% en 2023 y del 31.6% en 2024. También se observó en el sector de otros equipos de transporte de Rusia, que incluye tanques y vehículos blindados. Ese sector seguía creciendo respecto al año anterior, pero en septiembre solo aumentó 6% frente al 61.2% del mes anterior. Parece haberse alcanzado una meseta. Según CNN, la industria de defensa de Rusia no ha mejorado mucho desde entonces. Las fábricas ya operan las 24 horas, los 7 días de la semana, dice el medio. Así que Rusia no puede hacer mucho más sin construir más fábricas y crear más objetivos para Ucrania, canalizando trabajadores hacia ellas. La industria de defensa rusa no tiene muchos más trabajadores para absorber. Recuerda que la crisis laboral frena hasta las industrias en crecimiento con inversiones de miles de millones de dólares. ¿Cuál es la solución de Rusia para esta crisis interna? Igual que en su ejército, atraer extranjeros para hacer trabajos que los rusos no pueden por heridas o muertes. Mientras enfrenta una combinación de pérdidas irrecuperables en Ucrania y una tasa de natalidad en su punto más bajo en 2 siglos, Rusia está buscando en el extranjero la solución a sus problemas laborales. Según la Carnegie Endowment, se estima que Rusia necesitará 10.9 millones de nuevos trabajadores para el año 2030 y es difícil ver de dónde los van a sacar. La migración laboral desde las exrepúblicas soviéticas de Asia Central ha ayudado, pero solo puede llegar hasta cierto punto para resolver el problema. La fundación afirma que Rusia buscará atraer trabajadores de India y África para enfrentar su crisis laboral, pero esta medida migratoria solo resuelve el problema a corto plazo. Al recibir más trabajadores migrantes, Rusia pierde el sentido de identidad nacional esencial para lo que Putin dice buscar en Ucrania. Putin afirma que ucranianos y rusos son un solo pueblo, justificando así su invasión. Pero mientras hablamos, las políticas de Putin están agravando una crisis demográfica que ya ha sido acelerada por la misma guerra que se supone debe unir a Ucrania y Rusia. ¿Y qué ha obtenido Rusia con todos los sacrificios que Putin la está obligando a hacer? En 2026 la respuesta es que no mucho. A pesar de toda la muerte y el sacrificio, Rusia ha avanzado muy poco en Ucrania, ya sea este año o desde que Putin lanzó su invasión. El 12 de junio, United 24 Media informó que la inteligencia estonia dice que Rusia no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos después de más de 4 años de combates, lo cual es una condena contundente al absoluto fracaso que es la operación militar especial de Putin. Kiev no ha caído, tampoco el Donbass, y mientras Ucrania lanza contraataques, ni siquiera los avances que Rusia está logrando en esa región parecen tan sustanciales como deberían. Estonia afirma que los drones de alcance medio de Ucrania permiten atacar a 300 kilómetros detrás de las líneas del frente. Esto paraliza la logística rusa y dificulta que los soldados de Putin avancen, aunque el líder ruso ordene más asaltos. Esto agrava la crisis de personal en Rusia, pues los soldados obligados a combatir y apoyados mueren más rápido por los drones ucranianos. Y sobre el tema de los avances de Rusia no han sido grandes en 2026, France 24
reporta que el ejército ruso perdió más territorio del que ganó en abril y mayo, lo contrario a lo esperado de una fuerza invasora. Debías capturar más territorio, Putin, pero Rusia pierde lo robado y sus soldados mueren tan rápido que la ventaja numérica que esperabas se desvanece. Así que Putin enfrenta un dilema paralizante. Rusia se está quedando sin los soldados que necesita para pelear la guerra de la manera en que su líder quiere que la peleen. ¿Cuál es la solución de Putin a este problema? Ordenar la ampliación de las Fuerzas Armadas rusas. El 13 de junio, el Kyiv Post informó que Putin firmó un nuevo decreto que aumentará el personal autorizado en las Fuerzas Armadas rusas en casi 10.000 personas. Es la segunda expansión de personal que Putin ha ordenado en los últimos 4 meses y eleva la fuerza total de las Fuerzas Armadas rusas a aproximadamente 2.4 millones de personas, de las cuales 1.5 millones son militares en servicio activo. Ahora, 10.000 soldados no suenan como un número enorme, pero el hecho de que este sea el segundo decreto firmado en 2026 para la expansión nos muestra que Putin simplemente no está aceptando la realidad. Como el reclutamiento no alcanza las cifras proyectadas y Ucrania causa más bajas de las que Rusia soporta, la reacción de Putin ha sido ordenar buscar más soldados. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Parece que Putin no ha pensado tanto a futuro. Ese ha sido el problema de Putin desde que inició su guerra. No anticipó que Ucrania defendería ferozmente al inicio de la invasión. Putin no pensó con suficiente anticipación como para darse cuenta de que Occidente apoyaría a Ucrania o que Ucrania usaría drones para reescribir las reglas de la guerra. Ciertamente no se detuvo a pensar que tal vez, solo tal vez, sacrificar a 1.38 millones de personas y contando por su guerra causaría problemas para las Fuerzas Armadas rusas y su economía. Putin no vio nada de esto venir. Simplemente llevó a Rusia a ciegas a una crisis de la que ya no hay escape. La crisis de mano de obra en Rusia no mejorará. No llegará una multitud a salvar a Putin. En cuanto a Ucrania, está aprovechando aún más su propia ventaja, la innovación. El avance ruso se detuvo por los drones letales de Ucrania. Ucrania no solo domina la producción, también es crucial el desarrollo de grandes reservas de drones FPV de corto alcance, de ataque profundo y de alcance medio. La estrategia de Ucrania ha evolucionado constantemente para superar la mayor ventaja de Rusia. Las más de 30.000 bajas que Rusia sufre cada mes son causadas principalmente por drones FPV. Drones de alcance medio destruyen la retaguardia rusa y debilitan a los soldados del frente. Los drones de ataque profundo hacen añicos la maquinaria de guerra rusa desde dentro, eliminando instalaciones petroleras y del complejo militar industrial por docenas cada mes. La invasión a Ucrania se suponía que sería una historia en la que la ventaja numérica de Rusia volvería a dar frutos, pero Ucrania cambió el guión. Ahora se dice que los drones ucranianos son tan temibles que incluso Putin admite que los soldados rusos no pueden asomar la cabeza fuera de su escondite por ellos. El metal volador superó la superioridad numérica y ahora Ucrania tiene el impulso. La superioridad numérica de Rusia fue neutralizada por un ejército de millones de drones. Y eso deja a Putin sin más opciones. Sus posibles soldados se niegan a dejarse tentar por el dinero para firmar contratos que les costarán la vida. Internamente, Rusia está hecha pedazos y enfrenta problemas económicos, escasez de mano de obra y una industria de defensa estancada. Todo lo que Putin puede hacer es ordenar el crecimiento de un ejército que ya está al límite. La última ventaja de Rusia desapareció. Todo ha terminado para Putin, solo que aún no lo sabe. Estos problemas de mano de obra afectan directamente lo que ocurre en el campo de batalla en Ucrania. Las pérdidas de Rusia son históricas y rompen récords, pues Ucrania se aprovecha del debilitamiento del ejército de Putin para causar más daño que nunca. La ofensiva de primavera de Moscú ya ha fracasado. Actualmente, su ofensiva de verano se está desmoronando. Descubre por qué viendo nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show mientras seguimos el curso de la caída de Rusia a manos de Ucrania. Y gracias por vernos.